Buenas tardes, profe. ¿Cómo se Buenas encuentran? tardes. Tardes, profe. Hola, profe. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal vamos con ese ABP? ¿Ya casi termina? ¿O todavía no? Ya casi. Bueno, el día de hoy la idea es acabar con el tema que nos hace falta, revisar el tracto gastrointestinal en otras especies. Eso no nos vamos a demorar mucho. Apenas acabemos, voy a dejarles un taller que es más bien un taller de repaso. Según el cronograma, hoy teníamos parcial, ¿no? Se supone. Pero igual tengo que primero hablar con los otros docentes de la cátedra, a ver si lo podemos aplazar un poco, algo, como hemos sacado tema, no les puedo hacer parcial. La idea del taller es que sea pues obviamente un taller de repaso, como les comento, para que una vez se preparen, en dado caso que pues, podamos hacer parcial de hoy en 8 o pues, vamos cuadrando con tiempo, ¿no? Yo llamo lista ahorita cuando vamos a empezar el taller, la idea es que estén todos, el taller es individual, es un repaso pues obviamente muy bueno de todos los temas que hemos visto. Así acabemos en media hora la clase, igual yo me quedo todo el horario con ustedes resolviendo cualquier duda que tengan con relación al taller o con relación al caso que están preparando, bueno, el ABP, como le llaman ustedes. Entonces, ¿me podrían por favor recordar en qué quedamos la última clase? Creo que íbamos aquí en esta parte de intestino delgado. ¿No recuerdan en qué quedamos la clase pasada? No. Quedamos ahí, profe. Listo, creo que les había mostrado un esquema de cómo diferenciar las porciones del intestino delgado, ¿cierto? Por favor, ténganlo ahí presente, creo que se les envió por el grupo, ya reviso, estoy casi seguro que sí. Vamos a repasar eso primero antes de continuar pues en lo que vamos, ¿no? Para que ustedes aprendan a reconocer el intestino delgado, perdón, porque no les mandé la foto esta vez. Voy a mandarles esa última foto que vimos la clase pasada. Ya les voy a explicar en lo que... Clave el intestino delgado. Para reconocer sus porciones debemos ubicarnos en lo que conocemos como submucosa. Entonces, recuerden las porciones, cómo se divide normalmente la histología del intestino. Ahí les envío una foto para que por favor la revisen en el grupo y les voy explicando mientras tanto sobre eso. Cuando ustedes hablan de las tres porciones del intestino delgado, ellas se pueden diferenciar muy fácil entre ellas. Listo, de nuevo, la clave siempre está en la submucosa. Recordemos las capas que tiene toda parte de toda porción del tracto gastrointestinal, ¿no? Tiene una mucosa que está compuesta por epitelio y lo que conocemos como lámina propia. Tiene una submucosa que pues, es un espacio donde normalmente encontramos tejido conectivo, ¿no? Comentábamos que en esas áreas específicas podemos encontrar vasos sanguíneos, vasos linfáticos, la parte más de aporte o irrigación del tejido propiamente. Y abajo de la submucosa encontramos los planos musculares, para que nos hagamos como una idea general del intestino. Entonces, en esa imagen que yo les envié, si empezamos del lado izquierdo de la imagen, esa la habíamos visto en la clase pasada, recuerden que esa primera imagen es el estómago, esa cripta que se dibuja arriba es lo que conocemos como fóveas. Cuando estábamos viendo el estómago, estamos en un repaso de la clase anterior, yo les comentaba que el estómago no presentaba estructuras tales como vellosidades, sino que presentaba unas pequeñas hendiduras, sobre todo en la región púndica. Esas son las fóveas gástricas. También hablamos del epitelio, bueno, eso fue el repaso de estómago. Ahora lo que me importa es lo siguiente, estamos viendo una especie como de digitaciones, parece que fueran dedos, y arriba de cada una dice D, una Y de yeyuno y una I de ilion. ¿Listo? Hay como tres deditos. Si ustedes se dan cuenta, en esa imagen, digamos, inmediatamente abajo de la digitación, que es una vellosidad intestinal, encontramos debajo del duodeno lo que llamábamos glándulas de Brunner. Este dibujo lo tenemos que haber visto la clase pasada. Entonces, recuerden que en el duodeno, la única porción del intestino delgado donde encontramos estas glándulas. Si nos vamos al yeyuno, que es la digitación siguiente, el yeyuno tiene la estructura clásica del intestino, pero no tiene algo característico en la submucosa. ¿Listo? No vamos a encontrar ni glándulas ni tejido linfoide, que es lo que nos ayuda a diferenciar.
Ya propiamente cuando hablamos de el ilion, este es muy característico también porque allí encontramos las placas de Peyer. Yo intenté dibujarles como una especie de bolitas ahí debajo en lo que sería la vellosidad y la submucosa, así abarca la lámina propia y la submucosa para ser más exacto. En el ilion se ubican esas agrupaciones de linfocitos, hagan de cuenta que es parte del sistema inmunológico que tiene propiamente el intestino dentro de la mucosa intestinal. Se llaman placas de Peyer, ya pues lo vemos en la presentación. Estas placas de Peyer son muy importantes en algunas patologías, pues hablo desde la parte por lo menos de técnica de necropsia, histopatología, algunas enfermedades virales que seguramente ustedes conocen, como la parvovirosis canina, un ejemplo muy clásico, la panleucopenia felina, que si ustedes saben un poco de esa enfermedad, también es de origen, o pues también es un parvovirus, y la diarrea viral bovina. Esas tres enfermedades tienen una altísima afinidad por destruir las placas de Peyer. Esto obviamente pues cada uno en la especie en la que ocurre. Más adelante cuando ustedes vean patología y hablen de necrosis van a ver los ejemplos que les comento de cómo estos virus destruyen precisamente esas estructuras histológicas y el patólogo se basa bastante en esas lesiones para dar el diagnóstico pues por lo menos preliminar de ese tipo de patologías. Entonces si a alguno le interesa la patología o algo es para que tengan presente ese tipo de lesiones. Dentro del intestino, pues vamos a ver algunas modificaciones o algunas células especializadas que no habíamos visto anteriormente o que pues, no habíamos mencionado por lo menos en el estómago. El epitelio es el mismo que ya conocemos, ¿no? Entonces ya saben que el epitelio es cilíndrico simple. Todo el tracto gastrointestinal, a excepción del esófago y digamos en la cavidad oral, tienen ese tipo de epitelio cilíndrico simple. Las células caliciformes, ya las vamos a ver en un momento, las habíamos mencionado anteriormente. Ellas se encargan de producir mucina o moco. Ese moco normalmente participa en procesos de inmunidad, ¿sí? Elimina, ayuda a barrer las bacterias patógenas que puedan adherirse al intestino. También en alguna medida, aunque mínima, participan en la digestión y su principal rol es la protección de la mucosa. Entonces las células caliciformes sí que van a ser importantes en todo ese fenómeno, en ese mecanismo de defensa intestinal. De hecho, si tenemos la oportunidad de pronto de encontrar alguna vez una enteritis mediada por parásitos, ustedes van a ver que una respuesta fundamental del intestino para contrarrestar esas afecciones parasitarias, aunque obviamente pues, es un mecanismo netamente supletorio, es la producción de moco. Entonces, la hiperplasia o el aumento de células caliciformes puede ser un indicio de una enteritis parasitaria. Puede ser de otras cosas, también puede ser de origen alérgico, entre otros, pero pues es un muy buen indicativo de parásito. Eso ustedes también lo pueden ver macroscópicamente, ¿no? Cuando ustedes ven materia fecal con moco, normalmente pues eso indica una colitis, o sea, de la parte posterior del intestino y puede o no estar asociado a la presencia de parásitos. Las células de Paneth, que están en las especies allí citadas, pues en alguna medida tienen una función enzimática, es decir, participan en lo que sería la digestión enzimática y se encuentran sobre todo en el intestino delgado. Estas células las encontramos mezcladas dentro del intestino en bajas cantidades y precisamente en esas especies que están allí citadas es donde vemos en mayor medida su activación. Las criptas de Lieberkühn es el conducto glandular. Cuando les mandé la imagen ahorita al grupo de WhatsApp, pues ustedes ven que entre cada una de esas digitaciones o esas vellosidades intestinales hay una curvatura, ¿no? Las vellosidades van hasta la porción más alta del intestino, pero también se profundizan bastante. Precisamente esas porciones bajas de las vellosidades están cerca a lo que sería la submucosa, es lo que conocemos como criptas de Lieberkühn. También se le llaman glándulas intestinales. Estas áreas son muy importantes porque es el punto en el cual, digámoslo así, el intestino recicla sus células. Piensen en lo siguiente, las células epiteliales todo el tiempo están siendo lesionadas, ellas están expuestas a muchas materias orgánicas, bacterias, sustancias inorgánicas y demás, que vienen por el tracto gastrointestinal. Esas células eventualmente mueren, de hecho muy frecuentemente están muriendo. En las criptas de Lieberkühn, en esas porciones bajas, ocurre un fenómeno de mitosis, de división celular, con el fin de que esas células que se encuentran allí, que son llamadas células de reserva, puedan llegar a la superficie de las vellosidades intestinales para sustituir a las células que mueren. Entonces, esas áreas de las criptas de Lieberkühn, las llamadas así, son muy importantes por eso, porque allí es donde se encuentran las células de reserva epitelial. La secreción que se presenta en estas glándulas, como les digo, también son glándulas, son principalmente de origen mucoide.
De hecho, cuando las veamos, esas tripas de Lieberkühn, sobre todo en el intestino grueso, vamos a ver que tienen una gran cantidad de células falciformes y de producción de moco. Cuando vemos una enfermedad como el parvovirus, hablando otra vez de esa enfermedad que es muy común en caninos, el virus del parvo tiene una afinidad también muy específica por estas células de reserva, por lo que llamamos las criptas de Lieberkühn. Entonces, otra lesión que les comento del parvo, aparte de la destrucción de las placas de Peyer, ustedes también van a ver una destrucción masiva de las criptas de Lieberkühn. Pues bueno, por si me dicen qué aplicación clínica tiene esto, no. Estas lesiones que les estoy diciendo es la aplicación histológica hacia la patología, ¿no? Esto uno lo encuentra o lo observa fácilmente al microscopio, no lo van a poder ver macroscópicamente. Ahora, esperen, le intento poner aquí el cursor. Este es un ejemplo básico de lo que les comento sobre la distribución del intestino. Estamos viendo en este caso específico una porción de duodeno. ¿Cómo sabemos que es duodeno? Vamos a ubicar las partes o las porciones histológicas del intestino. La parte que está en la foto del lado izquierdo, donde tengo el cursor, al lado derecho de la imagen, es lo que conocemos la mucosa. ¿Qué encontramos en la mucosa? Ya sabemos, las vellosidades, que hablamos de intestino delgado, un epitelio cilíndrico simple, ahorita vemos la modificación apical que habíamos mencionado como microvellosidades, una lámina propia, que es este tejido conectivo que soporta el epitelio, eso hace parte de la mucosa. ¿Cómo sabemos que es duodeno? Yo les había comentado, en la submucosa del duodeno, ustedes pueden ver el esquema, encontramos unas glándulas que llamamos glándulas de Brunner. De nuevo, estas glándulas solo se encuentran acá, en el duodeno, en la primera porción del intestino. Estas glándulas que vemos acá son mixtas, o sea, son seromucosas, aunque desde este aumento predominan las glándulas mucosas, como ustedes se dan cuenta. Todo este espacio es la submucosa y está completamente lleno de lo que son glándulas de Brunner. Posteriormente vendrá la capa, obviamente, muscular, y aquí hay otro hallazgo que es más bien anatómico, pues ustedes también deben tener presente. Si ustedes recuerdan la anatomía, el páncreas se ubica por toda la cara externa del duodeno. Pues no puedo decir que por toda la extensión, el páncreas tampoco es tan grande, aunque sí es bastante grande, ¿no? Pero el páncreas siempre está adherido por lo menos al primer tercio del duodeno. Fíjense que aquí en la imagen, cuando hicieron el corte completo, logró quedar algo de páncreas. Entonces es otro hallazgo que ustedes pueden asociar al duodeno. Entonces, por favor, de nuevo, aquí es donde está la clave para el diagnóstico o para el reconocimiento de esta porción del intestino. Fijarse que en la submucosa encontremos las glándulas de Brunner. Cuando yo les hablo de una configuración clásica o normal, lo que esperaríamos ver digamos, en toda submucosa, recuerden que normalmente en la submucosa, de nuevo, únicamente hay vasos sanguíneos, vasos linfáticos y tejido conectivo, que es el contenido normal de la submucosa. En este caso vemos las glándulas. Ahora, algo también importante que estamos viendo en la imagen del lado derecho, donde están viendo las vellosidades, ¿no? Cada una de estas digitaciones, se le llaman así, son vellosidades, parecen dedos. En alguna medida parecen como deditos, ¿no? Cada una de esas son las vellosidades. Recuerden que las células epiteliales tienen una modificación, aquí algo se logra ver, como este borde más apical, que son las microvellosidades, o lo que se conoce como borde de cepillo. También ya habíamos mencionado, lo habíamos mencionado en algunas otras clases, que el borde de cepillo tiene actividad enzimática, ¿no? Participa directamente en la digestión. Debajo del epitelio, todo este material que ustedes ven punteado es lo que conocemos como la lámina propia. En esa lámina propia normalmente encontramos tejido conectivo laxo. Y aparte de ese tejido conectivo encontramos células de defensa. Sobre todo vamos a encontrar linfocitos. Esto en mamíferos, la célula que predomina en la lámina propia de todo el tracto gastrointestinal son los linfocitos. Obviamente cuando hay condiciones patológicas, por ejemplo, en condiciones de parasitosis, ustedes van a ver que los eosinófilos también son células importantes. Cuando vemos, por ejemplo, casos de tuberculosis, o bueno, la paratuberculosis, que es una afección propia del tracto gastrointestinal, de los rumiantes, en la paratuberculosis podemos encontrar, por ejemplo, macrófagos dentro de la lámina propia. Entonces, piensen en que la población celular que se encuentra en la lámina propia del intestino puede variar dependiendo del agente etiológico que cause en algún momento dado una patología, pero en condiciones normales, de nuevo, son linfocitos.
Y aquí, esto también es básico para reconocer siempre el intestino. A veces ustedes, pues ahorita que veamos intestino grueso, de pronto no me van a creer, pero en algunos cortes, algunos casos, ustedes van a ver que el intestino delgado se puede confundir con el intestino grueso. La clave para saber que uno siempre está en intestino delgado, así no tenga epitelio, así la vellosidad esté pues, en alguna medida pues, mala para evaluar, si ustedes notan, casi hacia la punta de la vellosidad, lo que está delimitado con el número 1, hay un espacio claro, como una cavitación, un espacio translúcido. Esto es característico de toda porción de tracto gastrointestinal, pero del intestino delgado propiamente. Eso que ustedes ven allí, esas dilataciones blancas o translúcidas, son los vasos linfáticos quilíferos. Esto se llama así, quilíferos. Esos vasos linfáticos quilíferos son los que se encargan de absorber en gran medida la linfa de lo que se está procesando o que proviene de lo que se procesa a nivel intestinal, o sea, el alimento. ¿Listo? Entonces, única y exclusivamente estos vasos linfáticos los vamos a encontrar en el intestino delgado, para que tengan eso muy presente, por favor. Este es un acercamiento de la misma imagen, la estamos viendo en esta parte de la mucosa. Ah, bueno, acá les voy a mostrar otra cosa, perdón que se me olvidó. Cuando hablábamos de la mucosa, hablábamos también de las criptas de Lieberkühn, ¿cierto? Entonces, las criptas de Lieberkühn, delimitemos esta vellosidad para que nos ubiquemos, esta vellosidad que estoy señalando acá. Fíjense que la vellosidad va prácticamente desde el límite inferior con la submucosa hasta la luz del intestino, hasta ahí iría toda la vellosidad. Las criptas de Lieberkühn o glándulas intestinales son estas porciones más bajas, esto es lo que está más cerca a lo que sería la submucosa. Estas, como les comento, son glándulas productoras principalmente de moco. Y acá también están las células de reserva, células epiteliales, que al lesionarse las células apicales, lo que les comentaba ahorita, son células más altas, al lesionarse, al morirse estas células, aquí ocurre un fenómeno de mitosis para que las células se multipliquen y lleguen a reponer las células que se perdieron en la porción apical. De nuevo, en condiciones fisiológicas, eso pasa todo el tiempo, era lo único que nos hacía falta. Ah, bueno, las células caliciformes. Yo les dije ahorita que son más comunes en el intestino grueso, ¿no? Pero en el intestino delgado también las podemos encontrar. Si ustedes se fijan acá con el número 2, yo sé que está pequeñito, ahí donde tengo el cursor, se está señalando una estructura translúcida, un poco más bien clara, si la ven ustedes, como una especie de círculo. Esas son las denominadas células caliciformes. Ellas no son más que espacios claros que están dentro del epitelio. Obviamente son células que producen moco, se ven claros porque la mucina no tiñe con la tinción normal de hematoxilina eosina, o sea, la tinción de rutina que estamos viendo acá. Si ustedes quisieran ver esa mucina, más adelante veremos algunos ejemplos, los tiñen con PAS, con la tinción del ácido periódico de Schiff. Y ahí sí los van a ver una coloración fucsia, pero normalmente las células caliciformes de nuevo tienen esta coloración y este aspecto, son estructuras redondeadas de coloración más bien translúcida. Ustedes, pues la clase pasada también vimos cómo se diferencia una glándula serosa de una mucosa, y si no, por favor, repasen eso. Recuerden que la posición de los núcleos es fundamental para determinar qué tipo de glándula estamos viendo, ¿no? Listo. Ahora que aquí estamos viendo lo que conocemos como una submucosa clásica. Vamos al mismo cuento de ahorita, en este caso estamos viendo el yeyuno, ¿listo? La siguiente porción del intestino. Está un poco plegado como ustedes se dan cuenta, pero tiene las mismas porciones. Entonces, esta parte alta, lo que vemos de color blanco o translúcido, es la luz intestinal, por ahí está pasando el alimento. Aquí empezamos a ver la mucosa. Obviamente es todo esto que estamos viendo en este reborde. Si ustedes se dan cuenta, la mucosa genera unas proyecciones que parecen dedos, lo que conocemos como vellosidades. Podemos ver un espacio claro, o sea, inmediatamente abajo de la mucosa de nuevo es este espacio que estamos viendo acá, todo esto. Inmediatamente abajo de la mucosa empezamos a encontrar la submucosa. Este caso, en el caso del duodeno, estamos viendo una submucosa clásica, donde vamos a encontrar principalmente vasos sanguíneos y pues ese tejido conectivo donde muy seguramente también encontramos vasos linfáticos. Entonces fíjense que en verdad es diferente si hablamos de un, perdón, me devuelvo un poquito, de un duodeno, donde fíjense la submucosa, el aspecto que tiene, el aspecto glandular que tiene, a ver un yeyuno,
¿Listo? Fíjense que de nuevo aquí en la submucosa no hay glándulas, no hay nada que sea particular. Pues de vasos sanguíneos, tejido conectivo y vaso linfático. Las capas musculares son las mismas. ¿Listo? Entonces ahí quedamos con esa diferenciación. Ya saben, por favor, que cualquier duda que tengan, me la consultan. Espero que haya quedado claro. ¿Alguien tiene alguna duda con relación a esta diferencia entre el duodeno y el yeyuno? ¿Necesitan alguna aclaración? No, profe. Bueno, este también es un corte de yeyuno. Estamos viendo el mismo ejemplo. Tal vez la submucosa sea un poco más pequeña, pero aquí lo que estamos viendo es la parte del epitelio, un epitelio cilíndrico simple. Fíjense las células caliciformes, la forma que tienen, translúcidas, circulares, bueno, un poco ovoides. Aquí estamos viendo la lámina propia, ya sabemos que tiene principalmente tejido conectivo y células. Aquí hablamos principalmente de linfocitos. Esta es la capa muscular de la mucosa, es como la delimitación entre la mucosa y la submucosa, y aquí estaríamos viendo lo que es la submucosa. En lo poco que alcanzamos a ver de submucosa, estamos viendo vasos sanguíneos, tejido conectivo, y estas dilataciones que muy seguramente son vasos linfáticos. Esa es la composición clásica del intestino. Aquí hay un acercamiento para ver las porciones de las vellosidades que se había mencionado anteriormente. Entonces, de nuevo, un epitelio cilíndrico simple. Yo lo repito hasta que se aburran, pero la idea es que no se les olvide. Las microvellosidades, que recuerden que son el borde de cepillo, se ven bien con microscopía electrónica. Células caliciformes, para que las apreciemos pues en mayor aumento. De nuevo, fíjense que son translúcidas y redondas. Ellas en verdad pues citan que tienen forma de copa, ¿no? Por eso le llaman cáliz, como caliciforme, ¿no? Tiene forma de cáliz. Pero normalmente uno las ve entre redondas. Sí es común ver que pase eso que está viéndose acá. Cuando se hace el corte en el punto exacto, ustedes van a ver que estas células caliciformes tienen una especie de esfínter, como una apertura que se da o que desemboca obviamente en la superficie epitelial. Entonces, cuando no está de buenas, pues lo logra ver. En la lámina propia estamos viendo, como ustedes se dan cuenta, pues células que corresponden a fibroblastos. Los fibroblastos producen colágeno, entonces ahí es donde viene el tejido conectivo. Ocasionalmente algunas fibras de músculo liso pueden llegar a encontrarse acá, no ocurre en todas las especies, pero puede llegarse a dar. Y el componente celular, que es de linfocitos, principalmente, como les mencionaba, aquí están citados como células plasmáticas. Recuerden que las células plasmáticas pues, son linfocitos diferenciados. Esta imagen que está a continuación, perdón, acá la imagen del lado derecho, la vamos a ubicar acá, perdón, me devuelvo un momentico. La vamos a ubicar acá, perdón. Estamos viendo las criptas del Lieberkühn, ¿listo? Los vamos a ver en un mayor aumento. En las criptas del Lieberkühn encontramos esta estructura glandular. Hagan de cuenta que este es el adenómero, ¿listo? Hay una agrupación de células con un ducto central, que es un ducto común, un ducto de drenaje. ¿Qué es lo que predomina acá? De nuevo, células caliciformes que están secretando moco. Si ustedes ven las criptas del Lieberkühn en el intestino grueso, ustedes van a ver que, como les comentaba, el número de células caliciformes es muy notorio si lo comparamos con el intestino delgado. Acá también estas células son células de reserva, de nuevo, que se van a replicar para reponer daños que ocurran en las células epiteliales de revestimiento. Entonces ahí les presento la cripta del Lieberkühn, o lo que conocemos como glándula intestinal. Esta secreción, obviamente, si ustedes se dan cuenta, perdón, me devuelvo otra vez, estas secreciones van a drenarse directamente hacia la superficie o hacia, bueno, el intermedio de las vellosidades, que en sí pues, es la superficie de absorción. Esta es otra pues, imagen, digámoslo, clásica de lo que conocemos como una submucosa clásica, ¿no? Lo que les comentaba, de nuevo, fíjense que lo que hay es tejido conectivo y vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Siempre, por favor, fíjense en esa área para poder diferenciar entre las porciones de intestino. Aquí está pasando algo también que es particular y que no habíamos visto en otras porciones de intestino. Listo, vamos a pasar a lo que conocemos como ilio. Si ustedes se fijan en la porción de la lámina propia es bastante amplia y aparte de eso está muy azul, muy basofílica, si notan esa diferencia. Piense que están en algunas áreas, hay unas estructuras redondeadas, también son basofílicas, pero un poco más tenues. Eso que estamos viendo acá son las denominadas placas de Peyer. Esto es allí
donde se almacenan principalmente linfocitos. Estas son las áreas que les comentaba que algunos agentes virales pueden llegar a lesionar cuando están llevando a cabo su mecanismo de acción. Las vamos a encontrar en todos los mamíferos, de hecho algunas se pueden ver desde el aspecto macroscópico, si ustedes toman algunas porciones de intestino puede que la logren ver desde el macro. Sobre todo en especies como los bovinos y los cerdos es muy probable que se logre observar. Estas placas de Peyer, aunque ahorita están ubicadas únicamente en la submucosa, eso pues es más propio dentro de los humanos, ustedes se van a dar cuenta que en muchas especies también de animales, las placas de Peyer no abarcan solo esta porción de la lámina propia, sino que también ubican parte de ellas dentro de la submucosa. Eso también es bastante común. Pero entonces noten que aquí estamos viendo la tercera diferencia entre las porciones de intestino. Ya vimos que el duodeno tenía glándulas en la submucosa. El yeyuno es la porción más clásica de todo el intestino, ¿no? Entonces tiene todos sus componentes sin nada particular. Y cuando hablamos de las placas de Peyer empezamos a ver esos agregados linfoides, aquí le llaman nódulos, que de nuevo se le denominan placas de Peyer, muy característico de esta porción del intestino delgado, del ilio. Recuerden que el ilion es la última porción del intestino, ¿no? Del intestino delgado, es decir, después del ilion, continuamos hacia el ciego. Este es un ejemplo, perdón, este es un ejemplo de lo que les mencionaba, un ejemplo de intestino delgado donde las placas de Peyer se están ubicando en el espacio de la submucosa. Esto es lo que estamos viendo acá. Para que ustedes vean que también es una estructura vasopílica, redondeada, podemos llamarlo nódulos linfoides, y de nuevo el nombre clásico es placas de Peyer. Bueno, aquí también algo interesante. Cuando nosotros hablábamos de la primera parte del intestino, no recuerdo si la clase pasada los mencioné, en toda, a ver si los podemos mostrar acá. En toda la base de las criptas de Liverpool, que se encuentran relacionadas a las placas de Peyer, ¿sí? O sea, el epitelio de la cripta, que está inmediatamente arriba de las placas de Peyer, allí encontramos unas células que llamamos células M. Las células M son células presentadoras de antígenos. Cuando ustedes vean inmunología, bueno, no sé si ya la vieron, en inmunología hay un proceso por el cual las células de defensa destruyen un agente, ya sea viral o bacteriano, el tipo que sea, y toma fragmentos de esos virus o bacterias para presentarlos a las células de defensa. Eso hacen las células M. Las células M, mediante mecanismos de fagocitosis, lo que hacen es captar fragmentos antigénicos de bacterias y de virus principalmente para estimular la respuesta inmunológica que ocurre en las placas de Peyer. ¿Listo? Entonces, tal vez así me olvidó mencionar en la clase pasada y si me disculpo si no las mencioné, pero se llaman así, células M, se encargan de la presentación de antígenos a nivel intestinal. Listo. ¿Alguna duda del intestino delgado? Vamos a hablar del intestino grueso ahora. Para hablar del intestino grueso, pues recuerden que las funciones cambian un poquito. Pues la parte del intestino delgado normalmente hace digestión enzimática. Obviamente que si se puede dar absorción, sí se puede dar absorción. Pero digamos que donde se especializa el intestino en llevar a cabo esa absorción pues de nutrientes, de productos del desecho enzimático y líquidos sobre todo, es a nivel del intestino grueso. ¿Listo? Allí es donde se da la mayor cantidad de absorción de líquidos y se da la formación del bolo alimenticio de la materia fecal precisamente. Es como una diferencia, digamos, lo funcional. En algunas especies herbívoras, sobre todo, que no tienen la característica de preestómagos, tienen pues, los rumiantes, ustedes van a encontrar que el ciego es muy importante para llevar a cabo la digestión por procesos fermentativos, como también lo vieron en fisiología de anatomía. Por ejemplo, pues hay animales que llamamos fermentadores secales, ¿no? Un ejemplo son los lagomorfos, los conejos, y el otro ejemplo son los equinos. Entonces, en esas especies, obviamente, el tracto gastrointestinal, el intestino grueso propiamente, tiene algunas funciones un poco más especializadas que en el resto de especies. Caninos, felinos, nosotros en alguna medida nos llevamos a cabo pues, los procesos fermentativos de una forma tan eficaz como lo hacen, por ejemplo, unos rumiantes o estas especies que mencionamos como fermentadores secales. De ahí que nuestro ciego pues tenga una extensión pequeña, ¿no? Que es el apéndice. Ahora,
diferencias histológicas con el intestino delgado. Primero, en el intestino grueso no vemos lo que se conocen como vellosidades, pues propiamente desarrolladas. Recuerden que cuando estamos viendo el intestino delgado se forman esas proyecciones a forma de dedos, como digitaciones. Eso es una vellosidad, ¿no? En el intestino grueso, fíjense que la mucosa tiende a ser plana, pues plana dentro de lo que se puede, ¿no? No es exactamente la figura geométrica, pero no tiene esas prolongaciones o esas digitaciones que sí vemos en el intestino delgado. Entonces, por eso le cita que la mucosa en alguna medida es plana. Si vemos el epitelio, noten que hay muchos espacios claros, por lo menos más de los que veíamos en el intestino delgado. Entonces, esta es otra característica importante. En el intestino grueso, la cantidad de células caliciformes es muy alta. Cada uno de esos espacios claros que ustedes ven acá son células caliciformes que producen moco. De hecho, fíjense que en el centro de esta cripta de Lieberkühn, todo esto es la cripta de Lieberkühn, el centro de la cripta de Lieberkühn tiene una secreción, eso es moco. Aquí podemos ver cómo la secreción llega a la superficie intestinal. La lámina propia está compuesta por lo mismo que ya hemos visto anteriormente. Aquí pues también podemos encontrar músculo liso, aunque raro, y principalmente vamos a ver el predominio de tejido conectivo y linfocitos de ambos tipos, tanto B como T, en distintas formas de presentación. Acá pues no estamos viendo toda la extensión de lo que sería el intestino, está la capa muscular de la mucosa, y aquí estamos viendo la submucosa. Luego con eso, por favor, no se van a confundir con el ilion, ¿no? En el intestino grueso, hablando de sus dos porciones, colon y ciego, es muy común, muy frecuente encontrar esto, agregados linfoides en la parte baja de la submucosa. Estos no son placas de Peyer, estos son solo agregados linfoides. Se les llama GALT, esto G-A-L-T. Es un tejido linfoide asociado a intestino, pues obviamente está en inglés. Recuerden que intestino en inglés, pues se le puede decir de varias formas. Una de las formas es gut, bueno, como se pronuncia, G-U-T. Entonces, por eso se escribe GALT, tejido linfoide asociado, en este caso, a intestino. Ese tejido linfoide lo podemos encontrar en todas las porciones del tracto gastrointestinal, desde las amígdalas hasta el recto prácticamente. Entonces, pues es algo que ustedes deben tener presente. Obviamente, digamos, el tejido linfoide asociado a mucosas puede llegar a ser transitorio, es decir, en algún momento está en el estómago y posteriormente ya no está. Ese tejido linfoide se activa cuando hay fenómenos obviamente inflamatorios, mientras que las placas de Peyer siempre van a estar ubicadas en el ilion. Esto es como una forma de diferenciar. Entonces no se les haga raro, y sobre todo en el ciego es donde vamos a encontrar bastantes agregados linfoides de este tipo, sobre todo por ejemplo en las aves. Ahorita vemos un detalle. Este es un esquema histológico normal de ciego, también puede ser colon. La verdad que los pacientes de intestino delgado son prácticamente iguales, donde estamos viendo cada una de sus capas. La capa mucosa, de nuevo, con una mucosa que aparentemente es plana, no están bien formadas las vellosidades como habíamos visto anteriormente. Unas criptas de Lieberkühn largas, ¿listo? Están acá, todo esto que vemos. La lámina propia ya sabemos que está compuesta pues, por células y tejido conectivo. Una submucosa bastante amplia donde vemos vasos sanguíneos, seguramente vasos linfáticos y tejido conectivo, y la capa muscular. Fíjense que en verdad, eso que les dije que la distribución histológica no cambiaba, es cierto, se aplica para prácticamente todo el tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el recto. Una pregunta antes de seguir. De todos los que estamos acá, ¿sí han podido revisar el material que les dejé de clase, los libros y todo eso? Les pregunto porque si de pronto alguien me pasó un correo anexo, es decir, que no sea el de la universidad, de pronto no está incluido en el grupo, o si entraron fue por invitación de uno de sus compañeros a las clases, pues no están inscritos en el grupo. Entonces, les pido eso para que porfa me dejen ahí su correo escrito en el chat, y yo los agrego para que puedan acceder a todos los documentos que les dejé en la parte de archivo. Entonces, sí, les recomiendo, por favor. Profe, Sí, dime. qué pena. Lo que sucede es que yo estoy como invitada, pero no me deja acceder al chat. Entonces le voy a escribir a una compañera que me haga el favor para que escriba, ¿sí? Sí, déjame el correo ahí en el chat y yo te agrego directamente acá para que puedas entrar a todo eso. Vale, profe, muchas gracias. Listo. Si alguien más tiene ese problema, por favor les recomiendo y entonces solucionamos el problema. Aquí estamos viendo otro ejemplo de intestino grueso. Este es lo que esperamos ver sobre todo en el ciego, aunque pues de nuevo en el colon también es
completamente probable encontrarlo, y es el tejido linfoide asociado en este caso a la mucosa. Fíjense de nuevo que la mucosa tiende a ser plana, no tiene esas vellosidades bien marcadas, como les comentaba, y estamos viendo dentro de lo que sería la lámina propia, estos agregados de linfocitos. De nuevo, no son placas de Peyet, esto no es intestino delgado para hablar que fuera ilio, simplemente lo llamamos como GAL, TEAT, tejido linfoide asociado a mucosa. Todo esto que ustedes ven acá son agrupaciones de linfocitos. Normalmente vemos linfocitos en grados variables de maduración. Cuando ustedes ven en el centro de estos nódulos, perdón que sí habría que quitarles, pero en el centro de estos nódulos o los de aquí atrás, los que habíamos visto anteriormente, como estos, siempre hay un espacio claro en el centro. Se dan cuenta como que es más intenso el basofílico de la periferia y en el centro hay un espacio un poco más claro. Normalmente esto ocurre porque los linfocitos, aquellos que son inmaduros o que están en tasa de mitosis, se encuentran en el centro, se ven un poco más claros porque ellos tienen un citoplasma más amplio. Entre más inmadura sea la célula, en alguna medida tiende a ser más grande y tiene más citoplasma. Los linfocitos ya maduros que tienen capacidad de reconocer patógenos y de desencadenar una respuesta inflamatoria se encuentran hacia la periferia. ¿Listo? Entonces, de nuevo, siempre ustedes van a ver que en el centro hay una zona que se llama centro germinal, donde las células están replicando, donde son inmaduras, y a la periferia se ubican los linfocitos maduros, los que están en capacidad de efectuar funciones inmunológicas. Todo esto es la capa mucosa, la parte pues, más apical. Vamos a la capa submucosa y por último la capa muscular. Bueno, y recuerden la túnica serosa o la capa serosa que ya se había mencionado, es una capa de tejido conectivo que únicamente delimita lo que sería el tracto gastrointestinal. Listo, ¿hay alguna pregunta en esta parte de intestino delgado, intestino grueso? Vamos a mencionar algunas particularidades del tracto gastrointestinal de las aves, que son básicas, van a aprender a reconocer la histología. Terminamos con una parte de revisión rápida también de peces. Entonces, ya saben, en cualquier momento me pueden realizar las preguntas, no hay ningún lío con eso. Si de pronto aquí hay alguien que se quiera dedicar a la avicultura, yo sí les recomendaría que, pues si es un trabajo de granja, ¿no? Porque pues, dentro de la avicultura hay varios campos para desempeñarse. Pero si es un trabajo de granja, sí les recomiendo que, pues obviamente aprendan bastante de anatomía, de patología y de histología. ¿Por qué les digo esto? Porque en las explotaciones avícolas es muy común que ustedes, los veterinarios que trabajen allí, tengan que realizar necropsia y en alguna medida diagnóstico, ¿no? Y ojalá supieran hacer diagnóstico histopatológico. ¿Por qué les digo esto? Pues a comparación de otras especies, porque precisamente en las especies de producción, igual pasan peces, por ejemplo, ustedes tienen la capacidad de hacer necropsias, pues casi que cada vez que lo requieran, ¿no? No es lo mismo hacer un diagnóstico en un galpón de 10.000 aves, donde ustedes fácilmente pueden coger 2, 3 gallinas para hacer diagnóstico, a tener una camada de perritos y decir que les sacrifiquen uno para hacer diagnóstico, ¿no? Obviamente eso nunca se hace. Entonces, ¿qué es lo que uno hace en las especies de producción? Si le permiten a uno ese procedimiento. De hecho, si ustedes tienen la oportunidad de trabajar en un galpón, uno normalmente no escoge para hacer necropsia de las gallinas que ya están muertas. Pues si no hay más, pues toca, ¿no? Pero la mejor muestra en cuanto a animales para hacer necropsia son aquellos animales vivos que tienen sintomatología clínica activa. En esos animales, es decir, si los animales les dicen que las gallinas murieron por gripa, que es como un signo que siempre mencionan, ¿no? Pues lo ideal sería que ustedes vieran aquellas gallinas que tienen signos que indicar ese mal llamado síntoma de gripa, ¿no? Pues que tengan conjuntivitis, que tengan secreción nasal, que tengan expectoración de sangre. Ese tipo de animales que son convalecientes, que tienen signos clínicos, son los que se escogen para llevar a cabo la necropsia. Ahora, propiamente dentro de lo que es ya la parte de histología, pues tenemos que hablar de algunos cambios que se producen con relación a los mamíferos, ¿no? Las aves no tienen dientes, primera diferencia. Algunas especies de aves pueden tener modificaciones que, digámoslo así, intentan simular la presencia de dientes, pero de ahí a que tengan un hueso alveolar, que tengan todo el epitelio que hemos visto, odontoblastos, cementoblastos, que tenga una corona y demás, no, las aves no tienen estructuras de dientes. En cambio, obviamente tiene un pico cornificado, que ustedes saben que utiliza pues prácticamente para todo, ¿no? Las aves utilizan el pico para desde defenderse hasta alimentarse, entre otras funciones que tienen. Obviamente
ya dependiendo de los hábitos alimenticios, el sitio donde viven y demás, eso sí ya pues, es otro campo distinto a la histología. Otra diferencia con relación a lo que es principalmente los mamíferos, las lenguas de las aves no tienen papilas, ¿listo? Entonces ellas no tienen esas papilas fungiformes, todas las que hayamos visto no las tienen. Ellas tienen una lengua más bien pues, lisa en su superficie, es puntiaguda y una característica importante, que eso sí es similar a lo que vemos en mamíferos, es que en las aves se presenta un hueso que se denomina el hueso endogloso. Es un hueso que en sí está en la base de la lengua y esa es la forma de anclarlo a la cavidad laríngea. Obviamente nosotros, en todos los mamíferos, incluyendo nosotros, también encontramos huesos en la base de la lengua, ¿no? Que son los huesos dioides, más o menos van haciendo memoria. ¿Qué más les digo? Por lo menos en la cavidad oral, ustedes van a encontrar, a diferencia de la lengua de la mayoría de mamíferos, una muy alta cantidad de glándulas. No, pues no se equivoquen con esto, ¿no? En los mamíferos también hay glándulas, pero ahorita que damos el ejemplo, ustedes se darán cuenta que en las aves hay muchísimas glándulas en lo que sería la parte de la lengua. Aquí estamos viendo un corte de lengua, en sí, pues si lo comparamos con la lengua de los mamíferos, el epitelio va a ser el mismo, es un plano estratificado, normalmente no queratinizado en las aves, ya sabemos que en mamíferos sí puede estar queratinizado. Otra diferencia con los mamíferos, la parte muscular, pues en los mamíferos no tiene cartílago, como estamos viendo acá. De hecho, en las aves, aparte de cartílago, también tiene hueso. Entonces, este es el hueso endogloso que habíamos mencionado. Lo están viendo en la parte de la articulación del hueso. Por eso es que principalmente aquí encontramos cartílago y alino. Pero acá también, pues en su momento se osificará y se convertirá en hueso. Estas son glándulas principalmente mucosas, que se van a encontrar en toda la extensión de la lengua. Recuerden que en mamíferos, en nosotros, las glándulas se encuentran sobre todo en la parte caudal de la lengua y en la parte sublingual. ¿Listo? Fíjense que aquí pues, está en la parte superior y prácticamente recorren toda la extensión de la lengua. Ese es un acercamiento del área glandular. Fíjense que pues aquí están los adenómeros, todo esto que están viendo acá. Muy pequeñito, aquí se puede ver un conducto común de salida, un espacio claro. Acá podemos ver uno mejor delimitado, o acá arriba también. Como los núcleos están desplazados, fíjense que todos los núcleos son basales, como que están marginados hacia la periferia. De ahí podemos deducir que esos son glándulas de tipo mucoso. Y en la parte superior podemos ver un epitelio que es plano estratificado, no queratinizado, o con un grado de queratinización leve, también se puede llegar a encontrar. Esa sería como una composición de la lengua. Fíjense que pues, la lengua varía bastante con el resto de especies, no encontramos papilas, esas estructuras gustativas no se encuentran acá. Vamos a ver otra modificación que ocurre. Hagamos la comparación obviamente con el tracto alto, con lo que sería estómago y esófago. En las aves, el esófago tiene una dilatación que se conoce como buche. El buche, hagan de cuenta que es una especie de cámara de digestión, no fermentativa, así como ocurre, por ejemplo, en los preestómagos de los rumiantes, tampoco tiene esa función. El buche se encarga en parte de almacenar y iniciar la fase de digestión, obviamente, del alimento, ¿no? Una función importante que tiene ese buche, que no ocurre en todas las especies, por lo menos recuerdo que en aves de la familia de las palomas, si no estoy mal, no recuerdo cómo se llama esa familia, se puede producir el siguiente fenómeno. Allí en el buche ocurre un fenómeno de degradación enzimática, sobre todo de lípidos. Eso con el fin de producir una sustancia que se denomina como leche inglobal o la leche del buche, como se ha citado allí. Esa leche las aves la regurgitan para alimentar a sus crías. ¿Listo? No ocurre en todas las aves, como les digo, pues no estoy muy seguro, pero pues, en la familia de las palomas donde llevan a cabo este comportamiento. De resto, en las otras especies, el buche puede en alguna medida participar como un mecanismo de almacenaje de alimento, pero es tan solo un almacenaje transitorio, ¿no? El esófago tiene unas características muy similares a las que habíamos visto anteriormente. Tiene un epitelio plano estratificado que puede o no ser queratinizado y en alguna medida también podemos encontrar glándulas como veíamos en las otras especies. Ahora aquí viene algo también interesante que ocurre en las aves y que pues puede compararse tal vez con los preestómagos de los rumiantes.
El estómago propiamente de las aves está dividido en dos porciones. Bueno, prácticamente es el mismo esófago con dilataciones en distintas porciones. Tiene una porción que llamamos proventrículo y una porción que llamamos ventrículo. El proventrículo es el símil del estómago glandular que habíamos visto en los mamíferos, ¿cierto? Es decir, allí encontraremos principalmente glándulas que llevan a cabo secreción para el producto de la digestión enzimática. Se podría llegar a comparar en alguna medida con la porción púndica del estómago en los mamíferos. Esta es la porción glandular del estómago. Ya vamos a ver su distribución, en verdad es netamente glandular, con un ducto secundario y un ducto primario, que ya se los enseñé en una imagen histológica, para que nos quede más claro. Y por último, el ventrículo, hablando, como les digo, de la parte del estómago y el esófago. El ventrículo, tal vez ustedes lo conocen, en las menudencias la venden, ¿no? Como molleja, también le llaman piedilla, si no estoy mal. Ese es un estómago sobre todo muscular y tiene más bien un efecto mecánico. Ahorita les voy a mostrar pues cómo se observa el ventrículo. Tiene una capa de una proteína en la superficie que se llama coilina, y los movimientos que ocurren en el ventrículo favorecen, digámoslo así, la molinda del alimento. Aquello que ya fue previamente digerido tiene que ser molido posteriormente en la molleja. La principal característica de estas áreas del ventrículo es su gran cantidad de músculo en la capa de la submucosa y la muscular. Aquí estamos viendo parte del esófago, un esófago de ave, obviamente. El epitelio, como les mencionaba, es plano estratificado, normalmente no queratinizado. Aquellas estructuras que están señaladas con el número 8 son glándulas, ¿listo? O sea, son glándulas mucosas, ya las vamos a ver ahorita en mayor detalle para que pues, ustedes puedan ver las características del núcleo y demás. Y aquí hay unas estructuras que están señaladas con el número 9, si ustedes se fijan. Ese es el mismo GALT, es tejido linfoide asociado en este caso a la mucosa del esófago. Como las aves, recuerden que no tienen ganglios, ¿no? Ganglios linfáticos, o no tienen esas estructuras para almacenar linfocitos. Las que encontramos nosotros, ellos tienen otro tipo de estructura. Es bastante común encontrar también en las aves ese tipo de tejido linfoide asociado a mucosas. Esto de nuevo ahí en este caso son las estructuras basofílicas que señala el número 9. Ya de resto pues vamos a ver la submucosa y la capa muscular, que pues de nuevo aplica exactamente igual que en el resto de especies que hemos revisado. Un acercamiento del epitelio para que ustedes se den cuenta que es plano estratificado, pues bueno, no se ve la capa más superficial para darle el nombre. Recuerden que el epitelio estratificado se nombra por la última capa de células, que si las pudiéramos ver pues nos daríamos cuenta que son planas. La parte de la submucosa, aquí podemos encontrar algunos ductos glandulares, muy probablemente de origen seroso. Estamos viendo aquí las glándulas mucosas, los núcleos marginados a la periferia, y el tejido linfoide asociado a la mucosa, que ese es un acercamiento a lo que estamos viendo hace un momento. Entonces, fíjense que en verdad el esófago no cambia mucho con relación al esófago de los mamíferos. Este ya sí es una variación grandísima si lo comparamos con la estructura, digámoslo así, equivalente en los mamíferos. Este es el estómago glandular, lo que conocemos como proventrículo. Tiene la misma distribución de siempre, no se van a confundir. El 1 sería la luz, el 2 es la mucosa. Aquí estamos viendo la muscular de la mucosa, esta banda eosinofílica. Y aquí estaríamos viendo la submucosa. Y por último, las capas musculares. Como este es un estómago netamente glandular, pues fíjense que tiene el proventrículo tiene glándulas tanto en la submucosa como en la misma mucosa. Todo esto son glándulas que tienen actividad enzimática, principalmente zimógenos. Aquí participa también gran parte de la digestión, como les digo, enzimática. Estas glándulas hacen una secreción a un ducto secundario, que es el ducto que se encuentra en la submucosa, y este ducto es comunicante hacia la superficie, hacia lo que sería la mucosa. Aquí también encontramos fobias gástricas, similar a lo que habíamos visto en mamíferos, y también podemos encontrar gástricas, que son estructuras tubulares que vemos aquí grandes, ¿no? Toda la secreción, tanto de la parte de glándulas de la submucosa como de la mucosa, vienen directamente a la luz del proventrículo. Así es como lleva a cabo la digestión enzimática en las aves. Pues por lo menos inicialmente, ¿no?
Aquí podemos ver en mayor detalle el ducto que les comento. Estas son las glándulas del proventrículo. Este es el ducto secundario. Fíjense cómo se comunica a un ducto primario. Ese ducto va a drenar directamente el producto de su secreción hacia la superficie de la mucosa, en este caso el proventrículo. Podemos ver también algunos agregados de tejido linfoide. Esto de nuevo es común en las aves, como les digo, y es común en todo el tracto gastrointestinal. Ese es el que llamamos GAL, ¿no? Tejido linfoide asociado a mucosa. Pasamos al otro estómago, perdón, a lo que conocemos como el ventrículo. Yo les decía hace un momentico que el ventrículo es caracterizado porque tiene una capa de una proteína en su superficie que se llama coilina y tiene una gran cantidad de músculo. Si ustedes de pronto han trabajado en aves o pues han visto mollejas, yo que sé, en menudencias o demás, ustedes me darán la razón, en la mucosa ustedes abren esa piedrilla y la mucosa tiene una especie de malla blanquecina. Esa malla blanquecina se puede retirar bastante fácil. Esa malla blanquecina o coilina corresponde a esta capa proteica superficial, este material eosinofílico que está en la superficie. Uno normalmente cuando hace necropsia de aves tiene que retirarlo porque algunas enfermedades causan vasculitis, o sea, causan lesiones de los vasos sanguíneos, que se representan como hemorragias, y un sitio común donde se encuentran las hemorragias es debajo de esa capa de coilina. Entonces, si ustedes trabajan en aves y sospechan, por ejemplo, en Newcastle, es una muy buena área para encontrar las hemorragias que causan este virus. Y ahorita vemos en más detalle, esa secreción proteica viene precisamente de la mucosa. En la mucosa encontramos unas glándulas, que son glándulas productoras de coilina, que es la proteína no es la que está en la superficie. Noten que en la parte de la submucosa, pues la submucosa está muy pequeña, lo que está con el 3, y la capa muscular es muy gruesa. De nuevo, tiene ese grosor, tiene esa característica amplia del músculo, porque esta porción del ventrículo es netamente muscular, tiene que llevar a cabo un movimiento mecánico más que una secreción glandular. Aquí predomina el movimiento mecánico para acabar de destruir o moler el alimento que previamente fue digerido. Ese es un acercamiento a lo que sería la mucosa del ventrículo. De nuevo, la capa más superficial, este material eosinofílico, tiene un aspecto de proteína, es la coilina, ¿listo? El material que les mencionaba. Fíjense que ya propiamente la mucosa tiene un epitelio que es secretor de esta proteína. Fíjense que la secreción o ese material eosinofílico viene de las porciones más bajas de la mucosa. El epitelio aquí también es cilíndrico simple. Podemos ver estructuras similares a las fóveas gástricas, esta especie como de cavitaciones pequeñas que se forman. Y ya pues abajo estaría la submucosa y pues el resto de estructuras que ven. Recuerden que en este caso la capa muscular es muy evidente. Ahora, pasemos al intestino delgado y el intestino grueso. Cuando ustedes revisan el intestino delgado de las aves, ustedes no pueden identificar, digámoslo así, esa división tan marcada como se ocurre en el resto de mamíferos, por poner un ejemplo en el perro. En verdad el intestino de las aves en toda su extensión es prácticamente igual. Entonces la única porción que van a diferenciar bastante bien, y eso porque pues obviamente ya tiene otras características, van a ser el intestino grueso. El intestino grueso tiene un doble ciego, pues obviamente donde encuentran dos porciones de intestino repetidas, ahí es donde está el ciego. Y pues recuerden que el intestino grueso se conecta con la cloaca, que ya es una cavitación bastante amplia, y allí es donde macroscópicamente se modifica el intestino. El resto es únicamente un tubo prácticamente igual en todas sus porciones. La segunda característica que está allí citada en la diapositiva ya se les había mencionado, ¿no? En toda la extensión del tracto gastrointestinal de las aves es muy común encontrar el GALT, el tejido linfoide asociado a la mucosa en este caso. Los musculares son iguales, como les mencionaba, el ciego en este caso va a ser doble. En alguna medida también participan procesos digestivos de fermentación, pero pues las aves no es que estén especializadas en ese mecanismo, ¿no? Pueden llegar a hacer alguna medida de fermentación, pero pues no es principal fuente de obtención de vitaminas, de aminoácidos y demás. Lo que sí es muy útil es ciegos para hacer la fermentación, sobre todo de celulosa, de material vegetal. Allí es donde va a ser principalmente importante el ciego. Esa es la histología normal del intestino de las aves. Fíjense que en verdad es muy parecido al intestino de los mamíferos.
Tenemos aquí una vellosidad, pues no se ve muy bien, pero es una vellosidad larga con un epitelio, también es cilíndrico simple. Encontramos células caliciformes, ustedes se dan cuenta, aquí las estamos viendo, redonditas de un color translúcido. También hay borde de cepillo, aquí en esta especie sí no cambia esa característica. La lámina propia, que es lo que está señalado con el 1, ya saben que es tejido conectivo, músculo liso y células inflamatorias. Las glándulas intestinales o criptas de Lieberkühn también las podemos llegar a encontrar, un espacio submucoso y una capa muscular que es doble. Entonces en las aves no cambia prácticamente nada la histología, por lo menos general, del tracto gastrointestinal. ¿Alguna duda con relación al tracto gastrointestinal de las aves? Para pasar al de los peces. Listo. Entonces vamos a hablar del de los peces. La verdad, obviamente esto es más complejo de lo que pues, lo voy a citar acá. Por tiempo, pues no alcanzaría a darles todos los detalles que tiene el tracto gastrointestinal, en sí la histología de los peces. Un mundo completamente distinto a lo que conocemos en mamíferos. De hecho, ahorita vamos a hablar sobre un epitelio nuevo que vamos a ver en los peces, pues nuevo para nosotros, ¿no? Nos lo repasamos en las estructuras básicas del epitelio y lo vamos a ver aquí, pues en los peces. La verdad, el tracto gastrointestinal de los peces es bastante simple, es bastante parecido al de las aves en cuanto a que sus distintas porciones no están diferenciadas. Es más, tanto así que en algunos casos ustedes ni siquiera van a ver el estómago. Así de sencillo, es prácticamente es un único tubo que va desde el esófago hasta el recto, hasta el intestino grueso. Obviamente tiene las mismas capas que hemos visto en las otras especies, tiene una mucosa, tiene una capa submucosa, una muscular y una túnica acerosa. Todas esas capas iban a ser exactamente iguales. Obviamente lo que va a cambiar en alguna medida es el tipo de epitelio, que como les digo ahorita lo vamos a ver, y la organización en cuanto al espacio que ocupa cada una de esas capas. Eso es lo que va a cambiar principalmente. Vamos entonces a empezar por algunas partes. La cavidad oral de los peces, pues puede que se parezca en alguna medida también a lo de los mamíferos. Aquí podemos encontrar dientes. Ahorita pues, les muestro una modificación que es un poco interesante que tienen los dientes de los peces, pero en líneas generales es muy parecido a lo que hemos visto en mamíferos. Un esmalte, una dentina, bueno, el esmalte no está tan desarrollado, una dentina y una pulpa. Más o menos está la distribución general de los dientes. Propiamente dentro de la cavidad oral, las mejillas, en alguna medida la lengua, vamos a encontrar un epitelio plano estratificado que en verdad no tiene queratina. ¿Listo? Los peces pues, rara vez desarrollan queratina fuera de pues, parte de las escamas y la piel, la porción superficial. Ese epitelio plano estratificado se caracteriza por tener una gran cantidad de células caliciformes. En la piel, en prácticamente todas las porciones histológicas de los peces, encontramos células productoras de moco. Eso sí es muy característico en los peces. Allí también en la cavidad oral, como tal, podemos encontrar, no tanto como bulbos gustativos, como lo que hemos visto en mamíferos, ¿no? Pero sí hay algunas células especializadas que son células sensoriales. Es decir, que en alguna medida tienen la capacidad de captar sabores o sensaciones en la cavidad oral, pero no es un bulbo así como lo vimos desarrollado en las papilas. De hecho, cuando evaluemos la lengua, pues lo vamos a ver ahorita, la lengua es una lengua bastante simple, simple en cuanto a que no tiene papilas y prácticamente ni siquiera tiene músculo. Entonces, tal vez su rol en la digestión o en la parte inicial de la masticación del alimento en peces no sea pues en alguna medida importante. Sí tendrá tal vez participación en la deglución y demás, pero no un rol principal. De hecho, la lengua en algunos peces prácticamente es inexistente. Sí está allí presente, pero no es un órgano completamente desarrollado. El epitelio, el esófago, empieza a mostrar una modificación importante en el epitelio, ya vamos en el esófago de los peces. Recuerden que tanto en aves como en mamíferos habíamos visto que el epitelio era plano estratificado, con o sin queratina. Aquí vamos a ver un epitelio cilíndrico estratificado. Esto es característico del esófago de los peces y no lo habíamos repasado antes. De nuevo se llama cilíndrico estratificado. Recuerden que los epitelios estratificados se nombran por la forma de la última capa de células que encontramos en la estratificación.
Cuando hablamos del epitelio plano estratificado, ustedes van a ver que la mayoría de las células del epitelio tienen formas distintas, cúbicas, redondeadas, cilíndricas, pero la última capa de células es plana, por eso se le da el nombre. ¿Listo? Entonces, en el caso del esófago, ahorita vamos a ver que las últimas células de la estratificación son cilíndricas. Otra modificación que tiene el esófago y que no vemos en otras especies es que allí también podemos encontrar esas células que denominamos como células sensoriales. ¿Listo? Allí también podemos encontrar esas células que hacen las veces de bulbo. Es decir, que la capacidad gustativa tal vez también se extienda hasta el esófago en los peces. En el esófago también ocurren procesos de digestión, por eso podemos encontrar allí tanto células caliciformes como células, digámoslo así, similares a las células parietales, a las células que producen ácido clorhídrico. Entonces, una modificación que ustedes deben considerar en cuanto al tracto gastrointestinal de los peces con relación a otras especies es que fíjense que la digestión enzimática empieza a ocurrir desde el mismo esófago. Y al igual que las aves, eso también es muy similar a las aves, en los peces es común encontrar tejido linfoide en la parte de la submucosa, sobre todo el tracto gastrointestinal. Es muy frecuente encontrarlo también. Recuerden que los peces también carecen de órganos como ganglios linfáticos, entonces pues obviamente el calcio, el tejido linfoide asociado al intestino, cumple un rol fundamental acá también en la inmunidad. Bueno, esta ahorita la vemos en una imagen un poquito pues mejor, más detallada, porque pues acá también tiene una función diferencial. Estamos viendo un corte de esófago, estamos intentando ver el epitelio del esófago. Ahorita les muestro, como les digo, más detalle para ver la arquitectura normal del esófago. ¿Qué se quiere mostrar aquí? Esta es la especie de bulbos gustativos que se desarrollan a nivel del esófago. Como les digo, no son como las de los mamíferos, no son esos bulbos grandes que desembocan en la superficie, son más bien agrupaciones de una o dos neuronas que se pueden encontrar distribuidas en el epitelio, y pues ya son neuronas bipolares, tienen capacidad sensitiva sobre todo, y transmiten la información. Ya les muestro, como les digo, el epitelio en una mejor foto para ver la organización aquí, para que ustedes vean las estructuras gustativas y las células caliciformes que encontramos a nivel del epitelio del esófago. Aquí es donde podemos ver el epitelio un poco mejor. Fíjense que es estratificado porque pues esta célula que está arriba no puede entrar en contacto con la lámina basal que estaría acá. Entonces sí es un epitelio estratificado, aquí ya pues podemos deducir eso. Las últimas células, o sea, estas de acá, las apicales, son de forma cilíndrica, son más bien más altas que planas. Por eso a este epitelio se le llama un epitelio cilíndrico estratificado. Y otra modificación importante, que esta no la vemos en otras especies como los mamíferos, son estas estructuras redondeadas que ustedes ven acá. Las estructuras redondeadas son células caliciformes que se encuentran distribuidas por todo el epitelio, ¿no? Ustedes en esófago de otras especies de las que hemos revisado, mamíferos o aves, no van a encontrar células caliciformes. Las células caliciformes o productoras de mucina son más características desde la porción final del estómago hasta la porción terminal del intestino. En el esófago no se van a encontrar este tipo de células caliciformes. Ya lo que ustedes ven aquí abajo es propiamente la submucosa. Se ve de color azul porque hicieron una tinción especial, muy seguramente el PAS, el ácido periódico de Schiff, para poder ver la secreción de las glándulas mucinosas o esas glándulas o células caliciformes. Esa estructura que estamos viendo acá en la lengua, ¿cuál estructura está de acá? Listo, esto que ustedes ven acá. Es un corte transversal, o sea, un corte de frente de la lengua. Esto que ustedes ven aquí son las mejillas y de nuevo la lengua. El epitelio es un epitelio cilíndrico estratificado. Aquí también podemos encontrar gran cantidad de glándulas de células caliciformes. Y algo que es muy característico en los peces y que ustedes no van a ver en las otras especies. Recuerden que en los mamíferos, la submucosa de la lengua, bueno, en sí la mayor parte del tejido de la lengua está compuesta por músculo. Acá no estamos viendo absolutamente nada de músculo, tal vez una pequeña hilera de esta azul que se ve en la mitad, pero de resto es tejido conectivo. Si lo comparamos con la lengua de las aves, recuerden que la lengua de las aves tiene hueso, cosa que aquí tampoco está sucediendo. Aquí tampoco hay papilas,
Ya vimos las estructuras gustativas, que son esas células, esas neuronas modificadas que se encuentran allí en el epitelio. Esas son como las principales diferencias de la lengua de un pez con la lengua de las otras especies que hemos revisado. Estos son los dientes, como les mencionaba, pues el esmalte es mínimo prácticamente. Estamos viendo la capa dentina que está muy bien desarrollada. Acá obviamente estaría el cemento y el hueso alveolar. Y en este punto específicamente es donde encontramos la modificación que obviamente es importante con relación a otras especies. En estas áreas los dientes son articulados, ellos se encuentran adheridos al hueso alveolar por ligamentos. Aquí encontramos el ligamento periodontal. ¿Esto qué permite? Que los dientes de los peces en alguna medida tengan un movimiento que va hacia adelante o hacia atrás, y obviamente eso es importante para atrapar sobre todo algunas presas. El hecho de que los dientes sean móviles permiten que los dientes se anclen en las especies de presa y de esa forma sea pues más fácil capturar. ¿Listo? Entonces, esta modificación que está entre el hueso alveolar y la raíz del diente propiamente, el ligamento alveolar no se encuentra, o ligamento periodontal, perdón, no se encuentra en otras especies. Entonces, la modificación importante de los dientes en los peces. Aquí estamos viendo otro corte de esófago. Fíjense la cantidad de músculo que puede tener en la periferia. Esto es músculo estriado esquelético, aunque aquí pues no se ve tan bien dispuesto. Y estamos viendo una gran cantidad de células caliciformes que puede estar asociado al epitelio. Eso también es muy característico. Aquí con los peces también pasa algo que es bueno que ustedes lo tengan en consideración. No es lo mismo, por ejemplo, ver el tracto gastrointestinal de una tilapia o de una mojarra a ver el de una trucha. ¿Listo? Entonces, tengan eso muy presente. Dependiendo de la especie en la que ustedes quieran trabajar, tienen que leer la histología. Esta es una histología bastante general y normalmente aplicada para la tilapia, ¿listo? Que es la especie como de producción más común que vamos a encontrar. Ahora la parte del estómago y el intestino. Ya salimos de la parte alta de la cavidad oral y el esófago. En el estómago y en el intestino. Entonces empecemos con el estómago. Como les mencioné ahorita, en algunas especies de peces puede que no haya un estómago que sea propiamente reconocible. Cuando ustedes encontrar el estómago, sobre todo se van a reconocer la parte púndica, como lo que más se encuentra, el estómago glandular. Es lo que más ustedes fácilmente van a reconocer. La organización de las capas es prácticamente la misma de todas las especies, pero de nuevo aquí va a ser importante entonces que hay modificaciones asociadas obviamente a su longitud y al tipo de mucosa que presenta. Otra cosa que también va a ser importante, aunque esto es más de la parte de intestino, vamos a ver que en los peces no se encuentran como tal esfínteres, como los veíamos, por ejemplo, en otras especies. El esfínter iliocecal, por ejemplo, o el esfínter del esófago, que recuerden que son anillos musculares que se cierran para dar paso selectivo de una porción de tracto gastrointestinal a otra. En los peces estos esfínteres no están desarrollados, pero vamos a encontrar unas estructuras que son las válvulas espirales. Entonces ahorita les muestro una imagen de una válvula espiral. Son pliegues de mucosa que forman una espiral propiamente dentro de la luz del intestino, y al contraerse el intestino, digámoslo así, cierran porciones propias del intestino. Entonces ya ahorita vemos esas válvulas en espiral. Como les había mencionado antes, el intestino no difiere, es igual al de las aves. Ustedes van a ver un tubo completo sin diferenciar duodeno, yeyuno e ilion. Eso pues va a ser lo mismo. El epitelio puede ser variable. Normalmente encontramos un cilíndrico estratificado, ahí no es pseudoestratificado, sino estratificado, perdón. Y una característica importante es la presencia de células caliciformes. En los peces, esas células son muy comunes en prácticamente todos los tejidos, como les había mencionado anteriormente. Acá también hay una modificación, es obviamente, pues, digámoslo así, requiere un poco más de estudio, pero en los peces las células, digamos, de la inmunidad no son las mismas que en los mamíferos. Podemos ver algunas similitudes con los mamíferos, algunas similitudes con los heterófilos que se parecen a los neutrófilos, y hay unas células que se llaman las células granulares eosinofílicas. Las células granulares eosinofílicas tienen muchas funciones inmunológicas, y digamos que histológicamente podrían parecerse un eosinófilo, pero funcionalmente la verdad es que esas células tienen muchas funciones distintas dentro de la inmunidad. Regulan la inflamación, regulan el proceso de fagocitosis, en eso sí son bastante variables.
Sobre todo en el intestino va a ser muy común encontrar este tipo de células granulares eosinofílicas. Ya saben pues, qué funciones tienen más o menos. Aquí estamos viendo la distribución normal, común y corriente que tiene el intestino en todas las especies, donde vemos el espacio blanco que es la luz. Esta sería la mucosa donde encontramos un epitelio, ya lo vemos en detalle, y una lámina propia, una submucosa que es todo este material azul. Ustedes ven acá tejido conectivo, vasos linfáticos, vasos sanguíneos, y la túnica muscular que también tiende a ser doble, como la hemos visto en todas las especies, ¿no? Ya cuando vamos propiamente el epitelio, entonces podemos ver que es un epitelio estratificado, noten, digamos, la disposición de los núcleos, como hay varias capas, tienden a ser cilíndricos en su última capa, entonces por eso es que se les llama estratificados cilíndricos. Bueno, aquí en algunos campos también puede ser plano simple, pero pues digamos que en esa imagen no se logra ver. Ay, perdón, está como... También tiene glándulas intestinales, algo parecido a lo que llamábamos como criptas de Lieberkühn. Tienen las mismas funciones prácticamente. Y aquí, aunque el detalle no se da para verlo en totalidad, aquí encontramos las células granulares eosinofílicas, en lo que llamamos como lámina propia, ¿no? Donde encontrábamos, o les mencionaba que se encontraba en su momento los linfocitos. Esto es algo también bastante interesante. Esto ocurre en, como les digo, en peces que no tienen como tal diferenciado el estómago. Están haciendo un corte completo de la cavidad abdominal. De hecho, por acá alcanza a salir algo del corazón. Esto que ustedes ven acá es el esófago, esta parte de acá. Y esta porción que ustedes ven acá es directamente el intestino. ¿Qué es lo que está pasando acá? Acá está ausente una estructura que podamos denominar que sea parecida al estómago. Como les había comentado hace un momento, dentro del epitelio que encontramos acá en las células epiteliales del esófago, podemos encontrar células que producen moco o que producen ácido clorhídrico. Entonces, en esos animales que el esófago tiene capacidad de digestión, el estómago puede llegar a estar ausente. Ya cuando pasa al intestino vienen procesos enzimáticos adicionales que favorecen el desdoblamiento de los alimentos. Listo, entonces de nuevo, esta es la porción del esófago. Fíjense que tiene una altísima actividad glandular, por lo menos hay unas dilataciones bastante notorias del epitelio, unas vacuolizaciones claras. Y de nuevo aquí está el paso que daríamos del esófago propiamente al intestino. Estas son las válvulas en espiral, ahorita se las muestro en más detalle. Fíjense que en verdad no hay como tal un esfínter muscular o algo que se cierre en la parte externa, sino que la mucosa genera proyecciones que hacen que se pliegue sobre sí misma. Y obviamente digamos, esa unión de la mucosa es lo que genera el paso selectivo del esófago hacia el intestino. Otro corte de intestino para que ustedes vean pues como la distribución del epitelio, la lámina propia y lo que sería la capa muscular. Fíjense que la distribución histológica no varía en prácticamente ninguna especie. Esto es algo que pues podría recordar el intestino delgado de las otras especies de mamíferos o aves. Fíjense que el epitelio aquí pues tiende a ser un poco cilíndrico simple, en algunos puntos puede ser estratificado como vemos aquí abajo. Esas estructuras rojas que ustedes ven como dentro del epitelio, en verdad son células caliciformes. Se ven rojas, yo sé que normalmente las vemos de un color claro, aquí se ven rojas porque tiene tinción de paz, esto de ácido periódico de Schiff, por eso se ven de ese color fucsia o rojo. Esto que quería mostrar, pues que en el intestino delgado y pues como les digo prácticamente en cualquier porción o tejido histológico de un pez, vamos a encontrar una gran cantidad de células caliciformes. El pez va a producir mucho moco en sus cavidades y en su superficie. Y por último está la válvula en espiral, que está en un corte transversal, por eso se ve de frente. Fíjense que pues aquí está la luz, el espacio claro es la luz del intestino. Aquí están las vellosidades intestinales, noten esos pliegues a manera de dedos. Obviamente pues ahí está el epitelio, la lámina propia y demás. ¿Cómo funcionan estas válvulas en espiral? Pues fíjense que es una proyección de mucosa, que es la mucosa que se está extendiendo, y forma este agrupamiento, esa especie de espiral propiamente. Cuando el intestino se contrae, esta válvula en espiral pues obviamente queda aprisionada, ¿no? Tiene que cerrarse la luz del intestino.
Al aprisionarse, queda haciendo esta la válvula intestinal. De nuevo, eso hace o busca que el tránsito intestinal se detenga en ciertas porciones específicas del intestino, antes obviamente de seguir a una u otra, para favorecer procesos, obviamente de digestión. Otra estructura que podemos ver acá que les había mencionado antes, noten cómo hay un gran acúmulo de células o de un punteado basofílico que corresponde a células inflamatorias. Aquí es donde estamos viendo el GALT, tejido linfoide asociado a la mucosa. Y aquí también sí que vamos a poder ver una estructura que les había mencionado muchas veces. En los peces, los vasos linfáticos de la submucosa son muy notorios, ¿listo? Tal vez más que en otras especies, siempre están bastante dilatados. Entonces, fíjense que si vemos acá la mucosa de la porción en espiral de esa válvula intestinal, si vemos que está la mucosa, pues obviamente este espacio de abajo de la submucosa, y no tiene esa gran cantidad de espacios claros que estamos viendo acá. Todos esos son vasos linfáticos que se encuentran dilatados en la parte de la submucosa del intestino. Listo, mis estimados doctores y doctoras, hasta acá está el tema digestivo. No sé si tengan alguna duda de lo que vimos. Recuerden que todo este material está ya disponible en la plataforma de Teams. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna observación? Ya agrego a Lorena del correo que me enviaron en el chat para que pueda revisar eso. Necesito que porfa Laura Valentina Garzón, cuando tenga la oportunidad, se comunique conmigo, que me escriba por el grupo de WhatsApp, puede ser, para poderle dejar el taller listo, porque como les digo, les voy a dejar el taller a los que están ahorita conectados. Si saben de algún compañero que no está conectado por el motivo que sea, pero saben que se puede conectar, porfa, díganles que se conecten para hacer ahorita el taller, ¿listo? Quedo ahí pendiente de las preguntas que tienen. Porfa, tómense 5 minuticos de descanso mientras cuadro aquí una cosa, una presentación y ya continuamos. ¿Bueno? Ya continuamos con el desarrollo del taller. Bueno, profe. Vale, profe.
Bueno, ya les acabé de enviar el taller. Por favor, revísenlo. Cualquier duda que tengan me comentan. La verdad es un taller tal vez un poquito extenso, pero pues todo lo que está allí citado lo hemos visto. Es más, como les digo, a modo de repaso para ustedes. El taller es individual, se presenta a mano, ¿listo? Ahí les pongo unas especificaciones al final. Por favor, no hagan lo que dice al final, ¿sí? Yo sé que ustedes encuentran información en internet y, bueno, y ustedes la pueden tomar de allí, no les voy a decir que no. Pero por favor, siempre que tomen información de internet, por lo menos tómense la molestia de redactarlo. Está mal hecho, no es citar cuando ustedes copian literalmente de una página de internet. Entonces, por favor, aprendan a trabajar de forma. Prácticamente todo el taller está en los libros y los documentos que les agregué, entonces, por favor, pues obviamente utilicen las fuentes bibliográficas, pero si tienen cualquier otra fuente bibliográfica, bienvenida sea. Por favor, después de cada punto, escriban la bibliografía que utilizaron para resolver cada uno de los puntos. Normalmente cuando les pido un esquema, que se mediante un esquema represente tal cosa, como ustedes quieran, si quieren hacer una tabla, si quieren hacer un dibujo, ojalá los hicieran con dibujos, que me parece que uno aprende más como con colores, dibujar las partes, ubicarlas y eso. Ahí sí como ustedes quieran, pero pues la idea es que sea un trabajo bien hecho, ¿no? Que no queden los trabajos iguales, ¿no? Yo espero que no sea este el caso, pero pues me ha pasado en otras universidades que siempre es el grupito de amigos o la parejita que tienen exactamente lo mismo y juran y de todo que no ha sido copia entre ellos, ¿no? Obviamente no es que la información vaya a cambiar de una forma abrupta entre uno y otro, porque estamos aquí trabajando sobre cosas que son constantes en alguna medida, ¿no? Pero me refiero a que a la misma puntuación, el mismo párrafo y todo copiado tal cual, obviamente eso es copia y pues no cuenta como trabajo individual. Cualquier duda que tengan, yo igual aquí estoy conectado, yo me quedo conectado acá con ustedes hasta las 3:30. Entonces, este tiempo que tenemos ahorita lo podemos aprovechar para desarrollar el taller. Y la entrega del taller va a ser para este viernes en la noche. ¿Listo? Yo de todas maneras, tranquilos, no hace nada todavía, yo me comunico con ustedes por WhatsApp el día viernes a mediodía, pues para ver si hay dudas, saber cómo vamos y demás, pero de momento vamos a dejar la entrega del trabajo para este viernes a las 10 de la noche. ¿Listo? ¿Me van a preguntar Profe, algo, perdón? Sí. Profe, es que nosotros el viernes no tenemos práctica y no sería posible para dejarlo el otro miércoles. Es que estamos también atascados de trabajo y después de todo el taller de histología aquí, pues está larguito. Bueno, no sé si para el otro miércoles, pero eso lo podemos ir hablando. De momento, pues igual váyanlo trabajando para estos días y el viernes hablamos cómo van. Pero por favor, váyanlo adelantando, ¿listo? Yo se los dejo para la otra semana y miramos cuál día. profe, pero igual el viernes no nos podríamos reunir porque nosotros estamos en práctica. No nos reunimos, sino me lo envían por correo a mi correo institucional o por WhatsApp, que para eso lo tenemos. En un momentico, pues yo les escribo y pues ahí comentamos cómo vamos. Yo sé que no tienen tiempo para reunión, entonces lo hacemos por ese medio, ¿listo? Para si tienen alguna duda, cualquier momento yo se la resuelvo por WhatsApp. Como para ir agilizando ese tema, ¿listo? Entonces dejémoslo tentativo para el día lunes y ahí vamos mirando cómo va el trabajo, ¿ven? Y de nuevo, pues mientras tanto, aprovechen por favor este tiempo. Yo estoy aquí hasta las 3:30 pendiente de cualquier duda que tengan. ¿Listo? Entonces ahí sí quedo como a disposición de ustedes también. Cualquier punto que no entiendan, cualquier cosa que no sea clara, por favor me avisan para que una vez quedemos al tanto de todo lo que hay que hacer. Listo, entonces por favor inicien a trabajar. Como les digo, aprovechemos el tiempo y aquí estoy pendiente para cualquier cosa. Yo no me voy a ir de acá, me pueden hablar en cualquier momento. Vale, profe. Listo. Entonces por favor, juiciosos y ya en un momentico, ¿no?
Profe, Sí, dime. profe, yo tengo una pregunta. ¿El Dime. taller toca hacerlo en Word o a mano? A mano. Entrégamelo a mano, por favor. Bueno, profe. Ay, bueno, no, intenten hacer la letra, porque yo sé que algunos tienen la letra fea. Por ejemplo, yo tengo la letra horrible. Pero por favor intenten escribir de una forma, pues, más o menos legible, ¿no? Porque téngame en consideración también a mí, ¿no? Pero a mano, por favor. Profe, Dime, sí, dime. el taller lo puedo hacer en hojas de blog, es que no tengo hojas blancas. Sí, sí, no te preocupes, no te preocupes por eso. Me dicen sobre la bibliografía, entonces porfa cuando respondan cada punto, lo único es citar el libro donde lo tomaron, de pronto la edición y las páginas donde encontraron esa parte que están citando. Listo, no es más. Si es de una página de internet, pues citan ahí la página de internet abajo, pues por lo menos una parte, no se pongan a copiar todo ese chorreto que sale arriba, pero por lo menos para ubicarlo en una página de internet. ¿Bueno? Ahí quedo pendiente cualquier duda que surja, bueno. Profe, qué pena molestarte. No te preocupes, dime. Es que como yo soy la representante pues de este módulo, Sí, dime. pues de mis compañeros, ellos tienen la inquietud porque esta semana tenemos que entregar el ABP más el video y más el artículo. Si es Sí. posible, si lo puedes dejar hasta el lunes, o sea, el lunes para entregarlo el taller, para que nosotros alcancemos a terminar el ABP, el artículo y pues hacer el video de la sustentación. Sí, dale de una. Entonces la otra semana lo reviso. Por favor, aprovechen el tiempo igual para acabar lo otro, pero si no hay ningún lío, entonces la otra semana lo revisamos. Ahí está, Sí, dejémoslo tentativamente entonces para el martes para que alcancen. ¿Listo? ¿Les parece? sí, profe, porque igualmente nosotros ahorita tenemos clase de bioquímica a las 3. Sí, sí, no hay ningún lío, pero por favor entonces, pues van adelantando y como les digo, cualquier duda que les surja con relación de desarrollo, escríbanme por WhatsApp al grupo, yo les respondo, como para aprovechar el tiempo, ¿ven? Y lo mismo con el ABP, otra duda que tengan ahí, pues me pueden consultar, yo ahí igual cualquier duda. Bueno, profe, gracias.
Otra cosita antes de dejarlos ir, yo pues no sabía que tenían clase ahorita a las 3, pero pues para que se preparen y una vez se vayan. Yo estoy tomando la lista de acá, ¿no? Recuerden que el chat de Teams tiene una opción para tomar la asistencia desde allí. Entonces, para que tengan eso presente, ¿no? Si no han podido asistir a clase por el motivo que sea, por favor, coméntenme si tienen algún problema de conexión, lo que sea, porfa, y voy a estar pendiente. Ay, perdón que no les había enviado ni siquiera el taller de histología ahí por el chat, ya les quedó enviado. También debe estar ya en la parte de archivos del grupo, ¿no? Entonces, así quedamos. Que tengan una feliz tarde. Muchísimas gracias por la atención. Profe, una pregunta. Sí, señor. Es que hay una parte de abajo dice que no se puede hacer ni en blogs ni nada de eso. O sea, no se puede hacer en el cuaderno. Bueno, a lo que me refiero de blogs es que, por ejemplo, para citarles algo, el Rincón del Vago, seguramente ustedes lo conocen en el colegio o algo así. Eso es un blog que alguien sube una opinión de la histología básica de algo. Ojalá que sean libros que pues estén certificados, que tengan... A eso es a lo que me refiero cuando digo que no sean blogs, ¿listo? Blogs de internet, perdón, también me faltó ponerles eso. Sí me entendieron eso, a lo que voy, como páginas así sueltas de El Rincón del Veterinario, veterinarios.com, eso no. Fuentes bibliográficas serias, o artículos, libros, a eso me refiero. ¿Sí quedó clara esa parte? Sí, profe. Bueno, listo, vale. Entonces, ahora sí, que tengan una feliz tarde. Cualquier cosa quedamos ahí pendientes y pues nada, con juicio porfa, mis estimados doctores y doctoras. Y el día viernes les confirmo entonces a qué horas la entrega el día martes. Esto que les rinda con el ABP y con esos trabajos y estamos hablando en estos días. Gracias, profe. Hasta luego y muchas gracias a Gracias, ustedes. profe.